Entonces, Éxodo capítulo 20 básicamente nos van a revelar los 10 mandamientos muy conocidos por muchos de nosotros, quizás incluso por las personas inconversas, ¿no? Ya que los 10 mandamientos suele ser el título muchas veces de una película para hablar sobre la vida de Moisés, sobre los 10 mandamientos y todo lo demás. Pero veíamos qué interesantes que estos 10 mandamientos eran principios divinos que Dios de por sí, desde Adán, había revelado o había sembrado en el corazón del ser humano. De tal manera que acá se va a hacer explícito, ¿no? Ahora se lo va a revelar a su pueblo de una manera explícita, con una voz, dice que de alguna manera el pueblo estaba aterrorizado, ¿no? Con una voz retumbante va a hablar sus 10 mandamientos, ¿no? Aquí en el monte Sinaí, ¿sí? Y los 4 primeros mandamientos tienen que ver en cuanto a la relación de Dios y su pueblo. Y los 6 siguientes tienen que ver o habla sobre la relación entre el, 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 el el ser humano y el prójimo, ¿sí? Entre las relaciones que hay entre el pueblo de Israel con el prójimo. Entonces, nosotros estamos en la primera parte, hemos visto ya 2 mandamientos que tienen que ver en cuanto a nuestra relación con Dios. El primero era: no tendrás dioses ajenos. No puede haber nada ni nadie que nosotros consideremos Dios, ¿no? O sea, y a su pueblo se lo decía puntualmente, ¿no? No tendrás dioses ajenos. Dios es celoso, ¿no? Entonces veíamos que es un celo santo, ¿no? No es un celo como hoy en día conocemos el celo de baja autoestima, el celo de desconfianza, no se te refiere a ese celo, sino a un celo santo que Dios no quiere compartir eh, a su pueblo con dioses paganos, con costumbres paganas, ¿no? Y también el segundo mandamiento era: no te harás imágenes, ¿no? Muy bien, seguimos acá, disculpen, me sacó el internet por unos minutos, segundos. Entonces, el segundo mandamiento era: no te harás imágenes, ¿no? Y no solamente no se trata de pronto de imágenes, cualquier imagen, ¿no? Sino que mi hija le gusta dibujar, constantemente para haciendo imágenes, retratos, paisajes, personajes, ¿no? Y a través de la historia vemos muchos artistas, ¿no? Que les gusta hacer imágenes, esculturas. No se está refiriendo a solamente imágenes, sino que aquel entonces en el contexto se refiere a: no te harás imágenes, ni te arrodillarás, ni te postrarás ante ellas, ¿no? Entonces el principio de fondo era de que el pueblo hacía imágenes, o las culturas, los pueblos acostumbraban a hacer imágenes o adorar imágenes, ¿no? Que venían a ser imágenes de la creación, ¿no? Y eso vemos a través de distintas culturas que de pronto adoraban serpientes, adoraban al sol, adoraban aquí en Perú a la Pachamama y así, ¿no? Y después ya con el catolicismo comienzan a adorar a una virgen, un santo, San Pancracio, Santo Tomás y así, ¿no? Hasta San Pablo lo adoran muchos pueblos, San Juan y así, ¿no? No hablemos de San Juan porque Julio César de pronto va a saltar, pero de pronto eso ha llegado a impregnarse en nuestra cultura, ¿no? Entonces, a eso se refería, de que el ser humano siempre ha vivido como que ver para creer. Y la Biblia es clara cuando dice que Dios es espíritu, ¿no? Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. El Señor no necesita de una imagen para ser adorado, ¿correcto? Él no necesita de una imagen para ser adorado. Él es espíritu y espíritu en verdad. Y a veces ese pensamiento suele meterse incluso dentro del cristianismo, de que pensamos que a Dios solamente se le puede adorar en un templo físico. Y ahora de pronto nosotros hemos entendido que podemos adorar desde nuestras casas, a través del Zoom, porque entendemos que Dios es espíritu y no se debe ni se limita a un espacio, a un lugar, ¿no? ¿Cuánta relación tiene este capítulo que estamos viendo con el libro de Hechos que también estamos estudiando, ¿no? Cuando de pronto Pablo se para en ese aerópago y comienza a desbaratar toda la idolatría, todo el paganismo de los atenienses, ¿no? Que también acostumbraban a hacer grandes templos, tabernáculos, santuarios, dioses por acá, dioses para allá, y Pablo los confronta, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto. Entonces, este tema de la idolatría, de tener dioses ajenos, dioses paganos, hacer imágenes, no es algo de los tiempos de Pablo en Tesalónica, ni los tiempos de ahora de las fiestas costumbristas, sino esto viene desde mucho más atrás. Desde el Génesis vemos al ser humano
eh, buscando endiosar cualquier cosa por encima de Dios. Desde que Dios creó al ser humano podemos ver esto, ¿no? Donde Eva quiso ser como Dios, ¿no? O sea, si tú comieres del árbol, del fruto del árbol, serás como Dios. Y ahí viene la idolatría del hombre, quiso ser como Dios, ¿no? Y así vemos a través de la historia del Génesis. Pero bueno, eso es tema de la semana pasada. Hoy vamos a ver dos mandamientos más. El tercer mandamiento está en el versículo 7 del libro de Éxodo. Vamos a leerlo, dice. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Interesante. Qué bonito es, qué digno es, qué tal privilegio era para ellos ser llamados el pueblo de Dios, Israel, gobernados por Dios. Cada vez que Dios quería ponerlos en su lugar, les decía linaje de Jacob. Oh Israel, hijo de Jacob. ¿Por qué Dios le decía eso? Como que los hacía pisar tierra, ¿no? O sea, eres mi pueblo escogido, mi primogénito, mi especial tesoro, pero cuando Dios traía exhortación a este pueblo, y eso lo vas a notar a través de distintos profetas, decía, oh descendencia de Jacob. ¿Por qué volvemos a Jacob? Porque Jacob de alguna manera representa cómo era el pueblo. Todos sabemos que Jacob nunca mereció nada, ¿no? Jacob, por cierto, ¿qué significa? El engañador, ¿no? El que arrebató la primogenitura de su hermano Esaú. Jacob significa el estafador, el engañador. Y este pueblo muchas veces vivía como Jacob, ¿no? Y Dios al decirle, oh descendencia de Jacob, lo que le está diciendo, en el fondo del asunto tú eres así. Pero así como amé a Jacob, así como tuve misericordia por Jacob, y como dice el libro de Romanos, amó a Jacob, ¿no? En misericordia llamó a Jacob y lo bendijo y le cambió de nombre de engañador a gobernado por Dios, que significa Israel, y a ese nombre ahora se debe todo este pueblo. Entonces Dios cuando traía exhortación a este pueblo les decía eso, ¿no? Porque este pueblo perdía un poquito el sentido, ¿no? Ah, somos el pueblo de Dios, somos Israel, paganos, pecadores. A todos los demás pueblos eran los, como se dice, los apestados, mientras que ellos se creían que son los elegidos. Pero Dios constantemente les recordaba, ten cuidado, no hagas un mal uso del nombre de Dios, ¿no? Decir soy pueblo de Dios trae mucha responsabilidad. No es algo tan a la ligera como para decir, ah, qué bonito es coger todas las bendiciones que me trae los beneficios, decir soy el pueblo de Dios, pero no quiero cumplir mi responsabilidad ni vivir como Dios manda. Y eso pasaba con el pueblo. Jehová de los ejércitos es su Dios, el único Dios verdadero es su Dios. Pero la pregunta era, ¿este pueblo durante su travesía en el desierto vivió como un pueblo de Dios? Y no solo en el desierto, ya estando en la tierra prometida, tuvo un comportamiento como el verdadero pueblo de Dios. Y no solamente en la tierra prometida, sino ya con los reyes. Este pueblo vivió como pueblo de Dios, como pueblo santo, apartado, como su especial tesoro. La respuesta lo tenemos en la Biblia y vemos que no, muchas veces, como decimos, no daba la talla. Pero ¿por qué lo recuerdo? Porque al mismo tiempo el Señor nos recuerda a nosotros, ¿no? Podemos caer en ese cliché o en esa religiosidad de decir, soy un hijo de Dios, conmigo nadie se mete. No sé si has escuchado frases como esas, ¿no? El ungido de Dios. No, tú no, ¿por qué le tienes que hablar así al ungido de Dios? Al varón de Dios. Y que, por un lado digo yo, qué chévere poder usar el nombre de Dios para defenderme o para aparentar un poder frente a los demás, pero si no estoy siendo consecuente con mi forma de vivir, estoy usando este nombre de Dios en vano, porque más allá de buscar el nombre de Dios para usarlo a mi beneficio, tengo que honrar con mi forma de vida, con mi relación, con mi forma de amar, con mi forma de compartir, con mi forma de vivir, ese nombre santo de Dios. Porque si de pronto digo que soy nueva criatura, que soy miembro del cuerpo de Cristo, que soy hijo de Dios,
La pregunta es, ¿estoy viviendo como un hijo de Dios, como una nueva criatura? Entonces, quizás hoy en día un creyente así nada más abiertamente no usan el nombre de Dios en vano, ¿no? Pero con nuestra forma de vida podemos estar haciendo quedar mal ese nombre. ¿Me dejo entender? Dice un comentarista bíblico o un pastor también de las iglesias Calvary Chapel, él se llama David Guzik. Él dice, hay tres maneras hoy en día de tomar el nombre de Dios en vano. Uno es la profanación, ¿no? ¿Qué es la profanación? Cuando usamos el nombre de Dios en blasfemias o para maldecir. ¿Se ve eso hoy en día? Sí, ¿no? A veces por un grupo radical, religioso, extremista, se usa muchas veces el nombre de Dios para dar miedo, cuando no es la idea, ¿no? O sea, el Señor te reprende y te va a castigar. No me sale, la verdad, porque ya gustaría que me salga porque se asusten. No tanto así, sino que, pero no me sale, ¿no? Pero hay otros que le sale con naturalidad, ¿no? Señor te reprende. Y al final se está usando el nombre de Dios para alejar al pecador de este Dios santo, de este Dios de amor. Cuando debemos usar el nombre de Dios para acercar, sí, muchas veces con firmeza y mostrar la santidad de Dios, la justicia de Dios, pero en amor, no para maldecir, no para que el ser humano se asuste de Dios y se aleje de Dios. Debemos de usar el nombre de Dios, ¿para qué? Para bendecir. Pero muchas veces se usa el nombre de Dios en vano para blasfemar o para maldecir. O dice el Señor que si de pronto no haces esto, y la pregunta sería, ¿realmente dijo el Señor? No. O si de pronto tú no le traes tus diezmos al alfolí, te va a ir mal. La pregunta sería, ¿realmente lo dijo el Señor o lo estoy diciendo yo? No, o sea, tengamos cuidado de usar el nombre de Dios en vano, ¿no? El nombre de Dios debemos de usarlo para bendecir, no para maldecir. Entonces, ¿cuánta razón tiene David Guzik, no? Dice, muchas veces se usa para maldecir y no para bendecir, ¿no? Otra forma de usar el nombre de Dios en vano es cuando lo usamos con frivolidad. ¿Qué significa con frivolidad? Con superficialidad, ¿no? Algo superficial, ¿no? De una manera bien superficial, ¿no? Yo también creo en Dios. Sí, Jesús, sí lo conozco. Yo también creo en Jesús. Y mucha gente habla de Jesús sin conocer a Jesús, sin tener una relación con Jesús. Hay religiones que predican a Jesús. Y la pregunta es, ¿tienes a Jesús en tu vida? Porque puedo ir en el nombre de Jesús a decir muchas cosas, pero la pregunta es, ¿realmente estoy viviendo una relación estrecha con Jesús como para compartir las verdades de Jesús? O de pronto, como todo el mundo lo hace, o como que los demás también lo hacen, yo digo, yo también, para no quedarme atrás, yo también creo en Jesús, pero ¿cuánto conozco a Jesús? ¿Cuánto estoy orando a Jesús? ¿Cuánto busco en su palabra? ¿Cuánto estoy siendo guiado por su palabra? Y probablemente estoy haciendo superficialmente diciendo, yo también soy cristiano. Hoy en día distintas religiones dicen ser cristianos, pero al mismo tiempo dicen creer en una u otra cosa, ¿no? Uno u otro santo. Pero también dicen creer en Jesús. Y también ya se hacen llamar cristianos, ¿no? O sea, y a veces decimos, y he escuchado decir, bueno, no creo que nadie aquí lo diga, pero he escuchado decir algunos, eh, no sé si decirlo pastores o predicadores, he escuchado decir, nuestros hermanos católicos, y aguanta, ¿no? Es tu hermano católico, ¿cómo es eso, no? O sea, a primo quizás llega, pero hermano católico, ¿cómo es eso, no? Porque a veces decimos, nuestros hermanos católicos o nuestros hermanos tal y cual, ten cuidado, o sea, no confundamos el trigo y la cizaña, ¿no? O sea, porque el decir creo en Jesús, pero también en un santo, en otros dogmas, recuerda, la verdad es una sola, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿no? Y acabamos de ver que Dios es celoso, no quiere compartir su gloria con nadie. Entonces yo no puedo decir que esa persona de pronto es tu hermano, ten cuidado, ¿no? Solo Dios lo sabe, ¿no? O sea, cómo está su situación con Dios es algo personal, pero no podemos usar a la ligera y decir los hermanos, ¿no? O decir, yo también soy cristiano cuando en realidad no lo soy, ¿no? Yo creo, mis hermanos, que aquí la mayoría definitivamente por su consecuencia, por su testimonio, definitivamente tienen una relación con el Señor. No es que sean perfectos, tampoco lo soy yo, pero lo digo en el sentido de que evitemos o tengamos cuidado cuando de pronto
escuchamos este tipo de referencia, ¿no? O a veces recién conocemos a la persona y como que ahí también lo vimos cantar y de pronto le decimos hermano, ¿no? Y tengamos cuidado porque las personas pueden estar pensando que realmente son personas creyentes, genuinas, cuando no lo son, ¿no? Entonces, muchas veces se usa el nombre de Cristo o de cristiano, si queremos decirlo, de una manera superficial, como que cristiano es todo aquel que de pronto fue una vez a la iglesia o cantó una vez o de pronto, no sé, o porque de pronto su familia es cristiano, entonces él también es cristiano, ¿no? Su papá es cristiano, entonces él también es cristiano. No, pero su papá es pastor, pues ten cuidado, la salvación es personal, ¿no? Entonces, el nombre de Dios se puede usar en vano, uno, para maldecir, y estaría mal, otro con algo superficial, como algo, bueno, si no tiene mucha importancia y relevancia, al final solo Dios lo sabe, si somos cristianos o no somos cristianos, ten cuidado con eso. Y hay otra forma de usar el nombre de Dios en vano, según David Guzik dice él, con hipocresía, ¿no? Y esto es algo también que es característico cuando de pronto caemos en la religiosidad, ¿no? Tomamos el nombre de Dios, ¿no? Para todo, Santo Dios, ¿no? Este, y en todo nuestro lenguaje está ahí Dios, pero nuestra forma de vida muchas veces discrepa, dista de Dios, ¿no? O sea, de boca para afuera todo es Dios, ¿no? Y a todo lo ponemos, ¿qué hora es? Le dices, la hora del Señor, dice, ¿no? Entonces, ya en todo le mete terminología cristiana, ¿no? O sea, y viste como cristiano, ¿no? Y en todo momento le mete a Dios, ¿no? Shalom, Yahvé, y menciona muchos nombres de Dios que tienen mucho significado en realidad. Cuando nosotros decimos Jehová Shalom, o sea, realmente trae un significado que tienes que entender qué significa para ti Jehová Shalom, ¿no? Jehová Jireh, no lo puedo usar por usar como que para decir, mira, yo sé más nombres de Dios que tú. Y cuando mi vida en lo profundo dista mucho de las cosas de Dios, ¿no? No puedo en el templo de pronto estar adorando, usando los nombres de Dios y de pronto estar en la casa chismeando del hermano o de la hermana, ¿no? Porque al contrario estoy viviendo una vida de hipocresía y estoy usando el nombre de Dios en vano. Esto llevándolo a un plano práctico a nuestra vida, ¿no? Entonces, aquel entonces también el pueblo estaba tentado a usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Para atemorizar a las personas, a los otros pueblos, algunos porque el hecho de que, bueno, estaban ahí, y más adelante vamos a ver que justamente estaban ahí, pero no creían realmente. Estaban porque, bueno, todo el grupo salió y me quedo, me voy, mejor me voy, y se fueron, estaban ahí en el desierto. Decían ser pueblo de Dios, pero de una manera frívola, de una manera superficial. Y muchos de ellos también cayeron en la idolatría, porque probablemente cuando llegaban estos mandamientos estaban, amén, gloria a Dios. Se fue Moisés, demoró un tiempo y de pronto fueron los que dieron la iniciativa para hacer el becerro de oro, que lo vamos a ver más adelante. Estas cosas que se dio en aquel entonces también se pueden dar hoy en día. Entonces, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos está advirtiendo de actitudes nuestras que podrían hacer que blasfememos o, hablemos, o tomemos el nombre de Dios en vano. Tengamos cuidado, ¿sabes por qué te digo? Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que el nombre de Dios es santo. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que el nombre del Señor es santificado sea tu nombre, dijo en Mateo 6:9, cuando enseñaba en cuanto a la oración. ¿Qué dijo? Santificado sea tu nombre. Santidad, apartado, algo que es especial, que mencionarlo realmente tiene que tener significado en la vida del ser humano cuando menciona el nombre de Dios o cuando se refiere a Dios. A veces tenemos una actitud de acudir a Dios y como decía tiempo atrás en un mensaje, esa apertura de amistad, de amor, de familiaridad que nos ha dado Cristo, llegamos al punto de cruzar la línea y decir, el de arriba, el barbón, y lo estoy diciendo no porque de pronto yo comparta esa forma de hablar, pero muchas veces incluso el creyente comienza a usar términos para referirse a Dios, ¿no? Como si se tratara de broma, y debemos tener cuidado. Si el mismo Señor Jesucristo dijo, santificado sea tu nombre, ¿no? O sea, es algo santo, es algo precioso, ¿no? Allí también se evidencia nuestra reverencia, nuestro respeto a Dios, ¿no? O sea, no podemos perder ese enfoque por el hecho de que Él sea todo misericordia, todo amor, ¿no?
Entonces, mis hermanos, cuánto importante hoy en día es entender que no debemos de usar el nombre de Dios en vano. Y tú dices, pero nos han dicho que los 10 mandamientos ya no se nos aplican a nosotros. Yo te recuerdo nuevamente Mateo 22, cuando el Señor Jesús respondió y dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿sí o no? Sobre todas las cosas. Y yo te digo, ¿y en ese todo no está su nombre? Definitivamente está su nombre. Definitivamente está nuestra reverencia, nuestro respeto por el nombre de Dios. Entonces, pasamos al cuarto mandamiento. Vamos a ver que también entonces se aplica a nosotros. Cuarto mandamiento lo vemos del versículo 8 al versículo 11. Vamos a encontrar el cuarto mandamiento y dice lo siguiente. Va a hablar de un tema bien polémico, conocido, pero que en el cual muchas iglesias, también cristianas, han tenido distintas posturas, unas más que otras, pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra el significado de este mandamiento, ¿sí? De aquí han salido incluso sectas que hoy en día se hacen llamar los judaizantes o los adventistas, ¿no? Entonces, expliquemos a la luz de la palabra cómo nació este mandamiento, ¿correcto? Dice, acuérdate del reposo, ¿para qué? Del día de reposo para santificarlo. Y Dios va, y te vuelvo a repetir nuevamente, y es bueno decirlo, estos mandamientos Dios ya había impregnado en el corazón del ser humano desde el Génesis. Aquí lo está haciendo explícito, correcto. O sea, no es que de pronto está Dios viniendo con la novedad. El hombre desde el Génesis sabía que matar al prójimo está mal. El hombre desde el Génesis sabía que existía un solo Dios. El hombre desde el Génesis sabía que el nombre de Dios es precioso, santo. O sea, todos estos mandamientos, ya Dios los ha visto desde el Génesis, ha impregnado en el corazón del hombre. Entonces, este mandamiento también no nace acá. Este principio del día de reposo no nace en Éxodo capítulo 20, sino es algo que el Señor mismo, en el Génesis, vamos a ver, el Señor mismo descansó. Dice, acuérdate, acuérdate, algo que ya conoces, no es que aprendes, no dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, o sea, este mandamiento era el respetar, el santificarlo significa apartar, de apartar el día de reposo. Por cierto, para el pueblo judío era el Shabbat, que significa sábado, pero que significa reposo o descanso. Entonces era, lógicamente, el séptimo día, ¿correcto? ¿Y qué es lo que le dice? Que ese día, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, 6 días habrá de trabajo, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces, es claro, ¿no? Que el séptimo día, el Shabbat, que ellos lo conocen, el día sábado, iba a ser un día que ellos tenían que apartar para Dios, ¿correcto? Un día que tenían que apartar para Dios y que tenían que dejar todo tipo de labores que los distraiga de justamente de este día de apartar para el Señor. Entonces, pero dice, para santificarlo. Dios mandó a Israel y a toda la humanidad para asegurarse de que hubiera un tiempo sagrado en sus vidas, un tiempo apartado para reposar, para descansar de sus labores. Ese es el principio del día de reposo. ¿Cuál es? Apartar un tiempo para Dios. Uno de los principios del día de reposo es apartar un tiempo para Dios, ¿correcto? Entonces, eso es básicamente. ¿Y qué es? Descansar, reposar, ¿no? No es poner carga sobre el pueblo. Vamos a ver que más adelante, justamente con los intérpretes de esta ley, con las tradiciones judías, este día que era para descansar en el Señor, para apartarle del Señor, se va a convertir en una carga llena de leyes y prohibiciones que va a perder el sentido el día de reposo. El día de reposo era para descansar ¿en quién? En el Señor, para dedicarle al Señor, pero no era para llenarle de carga al pueblo, pero se va a convertir en eso porque no entendieron el verdadero principio del día de reposo. Y aquí dice claramente, vamos a ver, y verso 10 dice, ¿no? Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. Eso vas a separarlo, ¿no? Vas a dedicarle a Dios un tiempo de agradecimiento, un tiempo de familia, un tiempo de adorar a Dios, un tiempo de buscar de Dios, un tiempo de oración para el Señor. Básicamente
un tiempo en el que muestras tu dependencia a Dios. Ese es el principio del día de reposo en este contexto. Dice, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Entonces, ¿quiénes debían de guardar el día de reposo? Todos los que estaban ahí. Y es un principio, ciertamente, el principio del día de reposo es un principio no solo para el pueblo de Israel, incluso para los extranjeros. Ahora, pero yo cuando digo el día de reposo no me estoy refiriendo al sábado, sino al principio del día de reposo. El sentido de descansar y dedicar un tiempo a Dios fue dado realmente para buscar de Dios. Y no solo el pueblo de Israel, sino incluso el extranjero, la bestia, el criado, el esclavo, el siervo, todos necesitaban de Dios. Primer principio. Dice para santificarlo, ¿no? Entonces vemos que aquí Dios está pidiendo que le aparten un día para buscar de Él. Correcto. Ahora, esto se ha convertido hoy en día, en el pueblo judío, primero hablando, desde el punto de vista del pueblo judío, este día de reposo, como te vuelvo a decir, más allá de un descanso, del obrar, del trabajo, se ha convertido en una carga. ¿Por qué? Ya en los tiempos de Jesús, por ejemplo, si se caía una mula, ¿ya? A un barranco, a un lugar, tú no podías rescatar a tu mula porque era día de reposo. Se perdió el sentido. No podías hacer el bien. Jesús de pronto sanaba a un paralítico el día de reposo. No podía sanar, pues, porque estaba obrando Jesús. ¿Cómo va a ser? Entonces perdieron el sentido del día de reposo. El día de reposo tenía que ser de bendición y no de maldición. Pero se convirtió prácticamente en una serie de leyes y provisiones. Los rabinos, los judíos, tienen un libro de costumbres llamado el Talmud, donde ellos hacen muchas interpretaciones a la ley, llevándole un sentido práctico, ¿no? ¿Y qué es lo que decían? Es como que los 10 mandamientos o las leyes era como una especie de la constitución, y ellos en su Talmud hacían una especie de interpretación a esa constitución mediante códigos penales, algo así, ¿no? Aplicaciones prácticas. Decía, el día de reposo no podrás caminar más de 100 millas, ponte. El día de reposo solamente podrás cargar 3 kilos. El día de reposo, ponte, no puedes cegar, ¿cómo se llama? Eh, ni para comer tú podías coger espigas del campo. Y así una serie de prohibiciones, el cual Jesús vino y les dijo definitivamente, esa es su propia ley que ustedes han creado, que le han añadido y han perdido el sentido del día de reposo. El día de reposo fue creado ¿para qué? Para justamente buscar de Dios, consagrar ese tiempo a Dios. Pero yo te hago una pregunta. Jesús, cuando está sanando a un paralítico, un día de reposo, ¿no está adorando a Dios? ¿No está glorificando a Dios? Definitivamente que sí. Entonces yo no puedo llevar el principio del día de reposo a una serie de normas y enfrascarlo en un día sábado y decir, este día no me haces esto, 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 esto. ¿No? O sea, no era ese el sentido del día de reposo. Y Dios da el fundamento también de por qué Él busca de su pueblo que le separen un día para buscarlo y para descansar en Él. Mira lo que dice el verso 11. Dice, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios mismo dice reposó. Ahora la pregunta es, ¿Dios reposó o descansó porque estaba cansado? No. Dios descansó justamente para dar este principio del día de reposo, que siempre hay tiempo para separar y descansar en el Señor. Y si Él mismo lo instituyó, ¿cómo el ser humano de pronto puede perder el sentido de que tenemos que descansar en Él, que tenemos que buscar de Él, que tenemos que consagrar un tiempo a Él? ¿No? Que hay un tiempo para poner de alguna manera límites a ciertas actividades que son partes de la vida, pero que de pronto no nos permiten tener un tiempo especial con Él. Lo que tú estás haciendo ahorita, por ejemplo, adelantándome un poco al final de la lección, estás descansando en el Señor, porque le has puesto un alto a ciertas actividades que podrías estar haciendo
pero le estás dedicando a descansar en su palabra, a buscarlo de Él, a buscar consejo de Él. Y ese es el tema del asunto, descansar en Dios. Cada vez que tú te reúnes, un día miércoles, a veces lunes, a veces viernes, vienes, ingresas al Zoom y de alguna manera le pones un alto a tus actividades y buscas en oración de Dios. En oración buscas descansar en el Señor. Y esa es la idea del día de reposo. Buscar un tiempo especial con Dios, dedicarle un tiempo especial con Dios. Pero las formas de la religión, de la tradición judía, hacían que sea la forma sea bien estricta en el sentido de decir, de tal hora a tal hora, no puedes cargar más de esto, no puedes caminar más de esto. Se concentraron más en la forma que en el principio de fondo, me dejo entender, y tergiversaron el verdadero día de reposo. Ahora, Dios ha establecido el patrón significa el modelo, pero Dios no ha establecido las formas. Aquel entonces cayó un sábado, el Shabbat para el pueblo judío, y a ellos lo denominaron el día de reposo. Pero Dios no estaba estableciendo la forma que esto se vuelva ley, sino que el principio quede impregnado en el corazón del ser humano. ¿Y cuál es el principio del día de reposo? Descansar en el Señor de nuestras actividades del día a día. Ahora, lo puedes hacer como familia un día sábado, puedes hacer un domingo. Hoy día, ¿qué día estamos? Martes, estamos descansando, o no estás descansando ahorita en el Señor. Cuando venimos a su palabra, estamos descansando en el Señor. Cuando de pronto haces tu devocional, estás descansando en el Señor. Un domingo a las 10 de la mañana ingresamos, estamos descansando en el Señor, estamos trayéndolo nuestras cargas al Señor. Y vamos a llegar a ese punto, porque el verdadero reposo no es un día, tal como le dijo Jesús. El verdadero reposo es el mismo Señor Jesucristo. Dijo, venid a un día sábado y dejar vuestras cargas y el sábado los hará descansar. No, ¿qué dice el texto? Venid a mí todo aquel que esté cansado y cargado, que yo os haré descansar. ¿Cuál es el verdadero reposo? Es Jesucristo, no es un día. Y a eso queremos llegar, pero vamos. Dice, Dios prácticamente les deja establecido que ellos tienen que separar un día, un tiempo para buscar de Dios, ¿no? Si Él mismo lo hizo, que creó el cielo, el universo, como dice el verso 11, los cielos, la tierra, y reposó, dejó de obrar, ¿no? Y eso ahora está transmitiendo para que el ser humano también busque este modelo, pero reposar no en sus fuerzas, sino reposar en Dios, el creador de todo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el verdadero entonces para nosotros, el verdadero significado del día de reposo? Cuando Dios les dijo que se acordaran el día de reposo, Él les dijo que recordaran el reposo. Y ahora vamos a eso, justamente, ¿qué es reposo, pastor? ¿No? ¿Qué, así, en el fondo del asunto. El término Shabbat, ¿sí? que para ellos se convirtió en un día sábado, ¿no? El término Shabbat, que luego pasó a ser su día sábado, gracias a eso le ponen por nombre sábado, ese día de reposo, se deriva del verbo hebreo descansar o cesar de trabajar, ¿sí? Descansar o cesar de trabajar. Eso es, descansar o cesar de trabajar. Depositar toda tu confianza en algo. Cuando tú de pronto la acción que haces, llegas de la calle de haber chambeado y la acción que haces de reposar toda tu masa corporal, todo tu peso sobre una silla, ¿qué estás haciendo? Estás reposando, descansando con toda confianza sobre esa silla. Y eso espiritualmente nosotros necesitamos hacer. La pregunta es ¿en quién? ¿En tu esposa? ¿En tus fuerzas? ¿En el pastor? ¿En un día? ¿En un templo? No, en Cristo. Porque Él es el que te dio la promesa, venid a mí todos los que estén cansados, cargados, que yo os haré descansar. Si reposo significa descansar, reposar, ¿quién es la fuente de todo ese descanso, de ese reposo que te puede dar realmente un verdadero reposo? No es un día, sino es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, el propósito más importante del día de reposo o de este día de reposo que Dios estaba estableciendo en Éxodo era justamente hacernos ver, por eso dicen muchos, y Hebreos lo va a decir claramente, después lo vamos a leer, vamos a ver claramente
que el reposo que se estableció en Éxodo capítulo 20 apuntaba a un reposo mayor. ¿Me dejo entender? Recuerda que cada cosa que ocurre en el Antiguo Testamento apuntan a un cumplimiento mayor. Así como la Pascua, ¿a qué apuntaba? Al sacrificio de Cristo, a su derramamiento en la cruz, ¿se acuerdan? Así como la sangre de la Pascua, así como los panes sin levadura, apuntan a lo que Cristo iba a hacer. El día de reposo también estaba apuntando a un reposo mayor. Este reposo que para ellos iba a ser el Shabbat, un día sábado, en realidad estaba apuntando a un reposo mayor, a un verdadero reposo. Y ese reposo es Jesús. Ese es el propósito entonces de ese día de reposo establecido, que haga ver al ser humano que necesita un reposo eterno, permanente, no de un día, ni de dos, sino un reposo que no deja de ser jamás, un reposo que siempre está allí y no cambia. ¿Qué pasa? Si de pronto es día lunes y te sientes cargado, ¿vas a esperar sábado? Te diría yo la pregunta. Oh, cargado espiritualmente, ¿cómo no llega sábado para descansar? Ten cuidado, el Señor Jesucristo está ahí. Levanta una oración, acude a Él en fe. Él es tu reposo. Tu reposo no es un día. ¿Qué es lo que ocurrió? Que más allá de poner el énfasis sobre el principio del día de reposo, pusieron su énfasis sobre el día o la forma de aplicar el día de reposo y perdieron el foco. Y así muchos han hecho del día sábado su Dios, por así decirlo. Han hecho del día sábado su ley. Y si no es sábado, es del diablo, dicen. Y así lo dicen. Y si no es el sábado, no eres creyente. Ten cuidado, ¿quién nos hace creyentes? ¿El día o el Señor del día, como dijo Jesús? ¿En quién está tu confianza? ¿En un día o en el Señor del día, que es el Señor Jesucristo? Entonces, nuestro verdadero reposo está en el Señor. Y eso es cuando vemos a la luz de toda la Biblia, bueno, cuando conocemos todo el mensaje de la palabra de Dios, podemos ver que el verdadero reposo no es un solo día, no es un día sábado, un día específico, sino que es el mismo Señor Jesucristo. Eso es lo que nos da la perspectiva bíblica cuando vemos todo. Pero cuando nos centramos en un solo texto, fuera de contexto, podemos interpretarlo y hacer de este pasaje decir, oye, tiene que ser sábado, si no ya fui. Y te vas a cargar de prohibiciones. Y cuando el día de reposo Dios lo bendijo, es decir, tiene que ser de bendición, y lo santificó, tiene que ser apartado para el Señor, se convierte en carga para el ser humano. Que si de pronto cumpliste o hubo una emergencia como día de reposo, no te puedo ayudar porque es día de reposo. Se convirtió en maldición. Y eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel, con algunos, ¿no? O la mayoría. Entonces tengamos cuidado de eso. Y hoy en día hay corrientes judaizantes que ponen ese énfasis. Ellos se hacen llamar volviendo a las raíces hebreas. Otros se llaman adventistas, que hacen de este día su Dios. Y tengamos cuidado. Jesucristo es el Señor del día y no el día del Señor. Amén. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 4, busca juntamente conmigo. Hebreos capítulo 4 es interesante, porque reposo, también ellos, aparte del día de reposo, que es el día sábado para el pueblo judío, también para ellos reposo venía a ser la tierra prometida. Ellos estaban saliendo de Egipto, de un pueblo de esclavitud, estaban en el desierto y ellos anhelaban entrar a la tierra prometida y lo veían como su reposo, el lugar donde Dios los quiere llevar. Eso era otra interpretación del día de reposo, del reposo del Señor. ¿Dónde nos va a dar el reposo el Señor? En la tierra prometida. Y llegaron a la tierra prometida. ¿Con quién? Con Josué, ¿no? Con Josué llegan a la tierra prometida y nos damos cuenta que no encuentran reposo. Pasan los años, el pecado continúa en el pueblo, tiempo de los jueces, más pecado todavía, un tiempo oscuro del pueblo de Israel. Vienen los reyes y el mismo rey David comienza a decir que hay un reposo todavía por cumplirse. Y de pronto tú dices, total, no era un sábado, no era la tierra prometida, y aún David está hablando de un reposo por cumplirse. Y justamente el autor de Hebreos explica eso, que hay un reposo mayor.
Y todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento apuntaba a ese verdadero reposo que es Jesucristo. Mira, voy a leerlo rápidamente, no lo voy a explicar verso a verso, pero lo voy a leer desde el verso 1, el capítulo 4, ¿sí? Dice, tenemos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Qué dice? Que hay una promesa de entrar en su reposo, hay una invitación de entrar a su reposo. Entonces nos damos cuenta que no es un día, tampoco era la tierra prometida. Hay una invitación de entrar en su reposo. Dice, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y aquí el autor de Hebreo está diciendo, no todos son cristianos, no todos han entrado a ese reposo, a esa invitación de entrar a ese reposo. Hay algunos que todavía están ahí, pensándola, ¿no? Están ahí con una vida a medias, no hay una confianza, no todos todavía han entregado su vida a Cristo, pero hay una invitación, una promesa de entrar a su reposo. No dice al día, sino a su reposo. Verso 2, mira, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Entonces, cuando nosotros decimos anunciado la buena nueva, ¿a qué se refiere? Las buenas nuevas. ¿De quién hablan las buenas nuevas? De Cristo. Y Cristo es esa invitación de entrar a su reposo. Solamente en Cristo podemos encontrar ese reposo. Y esa es la buena nueva, esa es la invitación. ¡Hey! Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Cargados y cansados físicamente, emocionalmente, espiritualmente, que solamente en Él encontraremos verdadero descanso a nuestro obrar diario, a querer alcanzar ese descanso en base a nuestras obras, a nuestra religiosidad. Solamente en Cristo encontraremos el verdadero reposo que necesita el ser humano. Verso 2 dice, ¿no? Y pone como ejemplo al pueblo de Israel, mira el verso 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Mira, a ellos también se les anunció esta buena nueva, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A ellos también se les compartió sobre este reposo en el Señor, pero habiendo escuchado la palabra, no aprovecharon esa palabra. Muchos de ellos tergiversaron y se centraron en un día, más allá de entender el principio bíblico del reposo, que lo que significaba era descansar en Dios, descansar en fe en el Señor. No hicieron caso omiso. ¿Y qué es lo que pasó? Dice, por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Muchos escuchan el mensaje del Evangelio, pocos creen. Muchos escucharon estas mismas palabras en el tiempo del Éxodo, pero pocos creyeron. ¿Y qué pasó con ellos? Toda esa generación se quedó en el desierto. Verso 3, pero los que hemos creído, y ahí estás tú, dice, pero los que hemos creído, dice el autor de Hebreo, entramos en el reposo. ¿Quiénes? No dice los que guardan un sábado, no dice los que se portan así o asá, sino los que hemos creído. ¿En qué? En las buenas nuevas, en esa palabra. Dice, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿No? O sea, el Señor dijo, el que sin fe es imposible agradar a Dios. Él ya lo tiene todo planificado. Su verdadero reposo es Cristo. Pero si es que yo no creo, simplemente me voy a quedar ahí. ¿No? O sea, no voy a entrar al reposo del Señor. No entrará en mi reposo. ¿Por qué? Porque no creyeron. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Está haciendo referencia al séptimo día, dice. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, dice. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Entonces aquí el autor de Hebreos está haciendo un contraste, está diciendo, se habló del séptimo día como día de reposo, pero ahora hay una promesa del reposo. No solo de un día de reposo, no del séptimo día, sino dice, ahora, dice, y otra vez aquí lo hace presente en los tiempos del libro de Hebreos, que es después de Cristo. No entrarán en mi reposo. De tal manera que el autor de Hebreos dice, hay un reposo al que tú puedes entrar. Hay una promesa, hay un ofrecimiento a través de las buenas nuevas. ¿Y cuál es ese reposo? Los que han creído, dice, hemos entrado a ese reposo, tal como lo ha dicho
más atrás, ¿no? Dice ahora, verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿En quién? En ese reposo, en el reposo del Señor. Hay gente que todavía necesita entrar a ese reposo. Hay muchos que todavía no han creído. Hay muchos todavía por predicar del verdadero reposo que podemos encontrar en el Señor. Dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. ¿Qué se les anunció? La buena nueva. ¿Y de qué habla la buena nueva? De Cristo. Y no entraron al reposo por desobediencia. Atrás dijo, por falta de fe. La fe y la obediencia van de la mano. ¿Cómo evidencio mi fe? Obedeciendo. ¿Correcto? Verso 7. Otra vez determina un día, dice. Hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo. Este fue un salmo que David dijo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, refiriéndose a la tierra prometida, no hablaría después de otro día. ¿Por qué? Lo que está diciendo el autor es que David mismo dijo que si oyeres hoy su voz, entrarás en el reposo del Señor. Y David es después de la tierra prometida, pues. Y el autor está diciendo, la tierra prometida ya había pasado. Entonces, se está hablando de un verdadero reposo. ¿Y cuál es ese reposo? De reposo del Señor que es anunciado con las buenas nuevas. Verso 9 dice, ¿no? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué cosa dice? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué es reposar de nuestras obras? Que habiendo tratado de ser justificados en nuestras propias obras, en nuestra propia forma de vivir, no lo podemos lograr. Necesitamos descansar en confianza, en fe, en su gracia preciosa y entender que solamente en Cristo vamos a encontrar reposo, paz, vida eterna y vamos a reposar de nuestras obras. ¿Qué te dice la religión? La religión dice, cumple tal condición para que descanses en el Señor. Mientras que la gracia te dice, en tus obras tienes que reposar de tus obras. No es por obras para que no te autoalabes, simplemente cree, ven a Cristo y descansa, que solamente Él te puede dar el verdadero descanso. No se trata de un día, se trata del Señor. Él es el verdadero descanso, Él es el verdadero reposo. Verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y cómo voy a entrar a ese reposo? Creyendo en su palabra. En ese contexto, tú dices, pastor, estoy descubriendo cosas nuevas. En ese contexto es que se cita este pasaje bien conocido. ¿Por qué? Porque pocos son los que creen en esa verdad, que realmente el verdadero reposo es Cristo y no es un día, no es la religión. En ese contexto entonces dice el autor, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Me dejo entender? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El día de hoy, mi hermano, has escuchado la palabra de Dios. ¿Quién es el verdadero reposo? ¿Qué es lo que te ofrece las buenas nuevas? No se trata de un día, no se trata de un lugar, se trata del Señor. Y eso es lo que nos revela toda la palabra de Dios. Todo se cumplió en Jesucristo. Cuando tú entiendes y crees y obedeces esa palabra, estas verdades, realmente ahí estás experimentando que la palabra de Dios es viva y eficaz en tu vida. Algunos simplemente dirán, no, prefiero guardar todos los sábados. Bueno, que lo guarden, pero vemos a la luz de la palabra que hay un solo reposo, que es Cristo. Todo lo demás, vamos a ver más adelante, el libro lo llama sombras. Verso 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hoy día se nos ha manifestado el verdadero principio del día de reposo, es descansar en el Señor. Entonces, mis hermanos,
si la palabra de Dios ha abierto tu entendimiento y te hace entender que no se trata de un día, no se trata de un lugar, no se trata de un obrar, sino de confiar, de creer en su palabra, creer en Él, realmente estás en el reposo del Señor. Amén. No se trata de ti, se trata de Él. La Escritura nos deja bien claro que en el nuevo pacto no estamos obligados a guardar ese día que se estableció en el Éxodo, porque ese día apuntaba a algo mayor y nosotros estamos en ese reposo mayor, tal como le ha explicado Hebreos, de tal manera que tu vida, tu reposo espiritual, no está supeditado a cumplir un día, sea domingo, sea el sábado, miércoles, lo que tú quieras. Mira lo que dice el libro de Colosenses 2, 16, 17. Anótalo, dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de qué? De reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había, lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas estas tradiciones, fiestas judías, día de reposo, ¿qué es? Dice el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que había, de lo que ha de venir. ¿Y quién es el que ha de venir? Cristo. Por eso dice, pero el cuerpo es de Cristo. Tú le perteneces a Cristo. Estás en la fuente del verdadero reposo. De tal manera que nadie te os juzgue, tal como dice ahí la carta de Colosenses, ni de comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, ni en luna nueva, ni en días de reposo, que tienes que guardar tal día, tal cosa, tal fiesta, tienes que cumplir con tal pacto, la fiesta de las cosechas, ni nada de eso, porque de eso no depende tu reposo, de eso no depende realmente tu vida en Cristo. Tu verdadero reposo está en ¿quién? En el Señor. ¿Todo lo demás fue inútil? No. Todo lo demás apuntaba a lo que iba a ocurrir o a lo que ofrece Cristo. ¿Te das cuenta? Y Pablo en Gálatas también les va a advertir, lo anotas, 4:9 al 11, Pablo les dice que ya no estén ligados de alguna manera a una esclavitud bajo la ley, ¿no? Les dice, ya ustedes han sido libres en Cristo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los judaizantes habían llegado a Gálatas y le estaban queriendo hacer cumplir días de reposo y todo lo demás, sacrificios y todo eso, y Pablo les dice, ya les he enseñado. Antes por ignorancia ustedes estaban ligados a esclavitud, pero ahora ya no, ¿no? Entonces, mis hermanos, el reposo al que entramos como cristianos es algo que debemos de experimentar todos los días, no solamente un día, ¿me dejo entender? Cuando estás en Cristo un sábado, te pregunto, o un domingo. No sé, pastor, ya me la puso tranca, sábado o domingo. Todos los días es la respuesta. Cuando estás en Cristo, su promesa es todos los días, no es un día. Entonces, ya estamos en el reposo mayor, en la verdadera fuente de reposo. Pero a veces algunos cristianos quieren volverlo como que dogmático, se lo conoce, como que algo literal, como que una enseñanza puntual y dice, no, tiene que ser un sábado, dice, tiene que ser un sábado para seguir con la tradición judía, ¿no? Y los sábados tengo que separar para el Señor. Bueno, si tú deseas separar los sábados, qué bueno, ¿no? Pero descansa realmente en Cristo, no descanses en el sábado. Otro dice, no, yo voy a separar un domingo, dice. Otro dice, yo voy a Sí, el principio es separar siempre un tiempo para descansar, para buscar de Dios. Lo puedes hacer un sábado, lo puedes hacer un domingo. Por cierto, te cuento cómo es que de pronto se convirtió en domingo esta tradición de separar un tiempo para Dios, ¿no? O sea, para el pueblo judío era un sábado, como te vuelvo a decir, pero no es una ley para el creyente. Nuestro verdadero reposo es Cristo. ¿Cómo se convirtió de pronto en domingo? La iglesia lo convirtió un domingo, este tiempo para separar para el Señor, pero no como ley, vuelvo a recordarte, sino como una costumbre. Un domingo porque Jesús resucitó un domingo. Otro, porque Jesús se encontró con sus discípulos un domingo, ¿no? Y porque los cristianos se reunían en compañerismo, según el libro de Hechos, el primer día de la semana, que es domingo. Está en Hechos 27, en 1 Corintios 16, 2, se reunían el primer día de la semana. Entonces, esto se convirtió en, en una costumbre, pero no lo podemos volver ley. De pronto nos vamos de misiones a un pueblo, a provincia, y vemos que las personas, por su tipo de trabajo, de pronto descansan un martes.
Bueno, pues los martes abriremos el templo para ganar almas para Cristo. O sea, al final el propósito es predicar el Evangelio y que el Evangelio llegue a ellos. ¿Por qué de pronto se ha hecho costumbre hoy en día el domingo? Porque el domingo descansa la gran mayoría de personas y ese día es un buen día porque todos de alguna manera estamos fidelizados a uno u otro trabajo, uno u otro jefe y ese día domingo la mayoría descansa y bueno, dedicamos al Señor. Y no es que nosotros estamos condicionando el tiempo a Dios, sino que hemos entendido que el principio de nuestro reposo no se debe a un día, sino se debe a un Señor, que es el Cristo, que es el Señor del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes. Entonces, puede ser lo hacemos hoy en día un domingo, porque los domingos la gran mayoría descansa y es un buen tiempo para pasar en familia y con la familia de la fe, correcto. Pero puede haber un lugar, como te vuelvo a decir, de pronto es un viernes, un sábado, vale nomás, ¿no? O sea, la idea es bendecir, ¿no? No prohibir, no poner carga sobre el ser humano, ¿no? Sino aperturarle ese verdadero reposo. ¿Qué tal si oramos para poder terminar este tiempo? Padre bendito, Señor, te damos gracias esta noche por este tiempo, Señor, en el cual tú nos muestras, Señor, cuál es el verdadero objetivo, Señor. Primero, Señor, de ser llamados hijos tuyos, de tenerte como Dios. Cuánta reverencia debemos de tener, Señor, cuando confesamos tu nombre, Señor. No permitas que confesemos tu nombre en vano, Señor, que mencionemos tu nombre con frivolidad, con superficialidad, con hipocresía o para maldecir, Señor. Que usemos tu nombre bien, Señor. Y al mismo tiempo, gracias, Señor, para traer en nuestro entendimiento